Hay grabaciones que nunca deberían existir. La mía es una de ellas. Durante 20 años, la cinta de mi cámara corporal de esa noche en el desierto de Nevada ha sido mi cruz y mi secreto, un peso que envejece conmigo, volviéndose más pesado con cada sol que se pone sobre estas llanuras polvorientas. Me llamo Ricardo Morales, y durante 35 años fui el sheriff del condado de Esmeralda, un hombre de ley, un hombre de lógica. Creía en las pruebas, en los hechos, en lo que podía ver y tocar, pero lo que vi esa noche, lo que mi cámara grabó con una fidelidad aterradora, destrozó el mundo que conocía. Ahora, con el tiempo agotándose y con la necesidad de dejar un legado de verdad para mi hija Elena, he decidido contarlo, no para que me crean, sino para que sepan que el mal tiene formas que no podemos comprender, y que a veces el silencio es la única arma que tenemos para proteger a los que amamos. Todo comenzó con una llamada, como tantas otras noches. Una llamada que sonaba a rutina, pero que olía a condenación desde el primer instante. Era una noche de octubre, fría y ventosa, de esas en las que el desierto parece susurrar secretos antiguos. Estaba a 3 semanas de mi jubilación, contando los días para mudarme más cerca de Elena, mi única hija, una abogada brillante en Las Vegas que vivía en un mundo de contratos multimillonarios y cenas en restaurantes con estrellas Michelin, un universo tan alejado de mi realidad como la luna. Esa noche, estaba en mi pequeña oficina, revisando informes y bebiendo un café tibio que sabía a cartón. El despacho olía a papeles viejos y a la solución de limpieza con olor a pino que usaba la señora Gable. La radio crepitó, rompiendo el silencio. La voz de Sara, la operadora de turno, sonaba extraña, con una estática que no era normal. Sheriff Morales, tenemos una llamada al 911 desde la carretera 95, a unas 30 millas al norte del cruce con la 266. La señal es débil y se corta. Hice una mueca. Esa zona era un agujero negro para las comunicaciones, un tramo de asfalto solitario que atravesaba la nada más absoluta. ¿Cuál es la situación, Sara?, pregunté, mi voz sonando más cansada de lo que me sentía. Es confuso, señor. La persona que llamó, una mujer, sonaba aterrorizada. Repetía que su coche se había detenido y que las luces no son correctas. Mencionó a su marido y a su hijo. Luego, un grito y silencio. La llamada se cortó. No hemos podido restablecer el contacto. Sentí un nudo en el estómago. No era el miedo, sino la responsabilidad. El peso de ese condado sobre mis hombros, un peso que pronto cedería a otro. Entendido. Voy para allá, respondí poniéndome de pie. Cogí mi chaqueta, la misma que había usado durante 2 décadas, y me ajusté el cinturón de servicio. Mi Glock 22 se sentía pesada y familiar contra mi cadera. Antes de salir, encendí mi cámara corporal. Era un modelo nuevo, una orden del Estado. Al principio me pareció una molestia, una desconfianza implícita hacia los veteranos como yo. Pero esa noche, esa pequeña lente se convertiría en el único testigo imparcial de mi descenso al infierno. Mientras conducía mi Ford Explorer por la carretera desierta, la sensación de inquietud crecía. El viento aullaba, lanzando arena contra el parabrisas. No había luna, solo un manto de estrellas indiferentes. Pensé en Elena. La semana anterior me había llamado, emocionada, para contarme que había ganado un caso importante, defendiendo a un inversor de Reno. Lo celebró, según me dijo, comprándose un bolso de Chanel que costaba más que mi primer coche. Me sentí orgulloso y, a la vez, extrañamente distante. Su mundo de lujo y ambición era el futuro. El mío, este desierto implacable, era el pasado. La radio seguía en silencio. Intenté contactar a Sara varias veces, pero solo obtuve estática. Estaba solo, completamente solo. Tras 40 minutos de conducción, vi unas luces parpadeando a lo lejos. No eran las luces rojas y azules de una patrulla, eran las luces de emergencia de un vehículo civil. Al acercarme, la escena se volvió más extraña. Era un Lincoln Navigator negro, último modelo, un vehículo que valía una pequeña fortuna, totalmente fuera de lugar en este rincón olvidado de Nevada. Estaba parado en medio de la carretera, como si el conductor hubiera frenado de golpe y simplemente se hubiera evaporado. Aparqué detrás.
las luces de mi patrulla bañando la escena en un resplandor pulsante. El silencio era total, antinatural, ni siquiera el sonido de los grillos. El viento había cesado de repente. Salí del coche y el aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que me erizó el vello de los brazos. La cámara en mi pecho zumbaba suavemente, su pequeña luz verde indicando que estaba grabando el principio del fin de mi cordura. Me acerqué al navigator con la mano en mi arma, siguiendo el protocolo. «Oficina del sheriff», grité. «Salgan con las manos en alto». Silencio. La puerta del conductor estaba entreabierta. Me asomé al interior y el corazón me dio un vuelco. El coche estaba vacío, pero no abandonado. En el asiento del conductor había un smartphone caro, con la pantalla encendida en una foto de una familia sonriente. Un hombre, una mujer y un niño de unos 7 años. Las llaves estaban en el contacto. En el asiento del copiloto, un bolso de mujer de cuero, un Louis Vuitton que reconocí de las revistas que Elena a veces dejaba en casa. Dentro, una cartera con tarjetas de crédito Black y varios cientos de dólares en efectivo. No era un robo. En el asiento trasero, un cochecito de juguete yacía de lado, como si lo hubieran dejado caer deprisa. Una botella de agua medio vacía rodaba por el suelo. Todo hablaba de una interrupción súbita, de una vida detenida en seco. Apunté mi linterna hacia los alrededores. El haz de luz cortaba la oscuridad, revelando solo arena, matorrales y la infinita negrura del desierto. No había huellas, ni una sola. Era como si la familia se hubiera desvanecido en el aire. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido bajo, un zumbido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era un motor, no era el viento. Era algo orgánico y a la vez mecánico. Una vibración que resonaba en mi pecho. Mi cámara corporal, que hasta entonces funcionaba perfectamente, empezó a mostrar una ligera interferencia en la pequeña pantalla de mi monitor de muñeca. Líneas finas y blancas cruzaban la imagen. Me sentí observado. Una sensación primitiva, la misma que siente una presa cuando el depredador está cerca. Giré sobre mis talones, barriendo la oscuridad con mi linterna. Nada. Solo el desierto y ese zumbido que empezaba a taladrarme el cráneo. Volví a la radio de mi coche. Morales a Central. ¿Me copia, Sara? Solo estática. Una estática rítmica, casi como una respiración. Un sudor frío me recorrió la espalda. 35 años de servicio. Había visto tiroteos, accidentes horribles, la peor cara de la humanidad. Pero esto era diferente. Esto no pertenecía a mi mundo de lógica y orden. Esto era algo antiguo, algo equivocado. Miré de nuevo al coche de lujo, un monumento a una vida de éxito y confort, ahora varado en medio de mi pesadilla. La foto en el teléfono parecía burlarse de mí. Una familia feliz, ajena al horror que les había arrebatado de su existencia. No sabía qué buscaba, pero sabía que tenía que alejarme de ese vehículo. Algo en él se sentía como un cebo. Comencé a caminar en círculos cada vez más amplios alrededor de la escena, mi linterna peinando el suelo. Fue entonces cuando mi bota tropezó con algo. No era una roca. Me agaché y lo recogí. Era un zapato de niño, pequeño, con luces en la suela que parpadearon débilmente cuando lo moví. Estaba perfectamente limpio, sin una mota de polvo, como si acabara de caer del cielo. Y a unos metros el otro zapato, y luego una chaqueta de mujer. Las prendas formaban un rastro, un camino que se adentraba en la oscuridad del desierto, lejos de la carretera. Un camino que ninguna persona en su sano juicio seguiría. Pero yo no era una persona en su sano juicio esa noche. Era un sheriff, y mi deber era encontrar a esa familia. Con el zumbido vibrando en mis oídos y la estática parpadeando en mi cámara, di el primer paso hacia la negrura, sin saber que cada paso me alejaba más de la realidad y me acercaba a la verdad aterradora que mi cámara estaba a punto de inmortalizar. Avancé en la oscuridad, siguiendo el rastro de objetos abandonados. El haz de mi linterna era lo único que me conectaba con la realidad, un frágil ancla en un océano de negrura. El zumbido persistía, una nota constante y disonante que parecía afinar el aire, haciéndolo vibrar con una tensión palpable. Mi entrenamiento me decía que buscara huellas, ramas rotas, cualquier signo de paso, pero no había nada.
La arena del desierto estaba inmaculada, como una sábana recién puesta. Era imposible. La chaqueta, el zapato, parecían haber sido colocados allí deliberadamente, pero sin perturbar el entorno. Era una escena del crimen sin crimen, una desaparición sin rastro. Mi mente, acostumbrada a la lógica deductiva, luchaba por encontrar una explicación. ¿Un secuestro? No había signos de violencia. ¿Se habían perdido? Nadie se adentraría en el desierto de noche sin agua y sin abrigo. Cada hipótesis se desmoronaba ante la fría y extraña realidad de la situación. Recordé una conversación con mi difunta esposa, Marta. Ella creía en cosas que yo no podía aceptar, en energías, en presencias. No todo en este mundo se puede archivar en un informe, Ricardo, me decía con una sonrisa comprensiva. En ese momento, en la inmensidad del desierto, sus palabras resonaban con una claridad dolorosa. Estaba lidiando con algo que no encajaba en mis archivos, en mis procedimientos. La cámara en mi pecho se sentía pesada, un ojo frío y objetivo que documentaba mi creciente confusión. La interferencia en el monitor de mi muñeca empeoró. La imagen saltaba y se distorsionaba, y por un instante, creí ver una figura en el borde de la pantalla, una silueta oscura y alargada, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Lo achaqué al estrés, a la fatiga. Una mente cansada juega malas pasadas, pero el sentimiento de ser observado se intensificó. No era la mirada de un animal o de un humano, era una sensación de ser analizado, de ser una pieza en un tablero de juego incomprensible. El rastro de objetos me llevó a unos 200 metros de la carretera. Allí, encontré el último objeto, un osito de peluche, gastado y querido. Estaba sentado sobre una roca, mirando hacia la oscuridad, como si el niño lo hubiera colocado allí para que esperara su regreso. La escena era tan tierna y a la vez tan profundamente perturbadora que sentí un escalofrío. Fue entonces cuando el zumbido cambió, se hizo más agudo, más penetrante, y con él llegó un nuevo fenómeno, las luces. A lo lejos, en el horizonte, donde no debería haber nada más que montañas y cielo, aparecieron unas luces. No eran faros de coche, ni luces de una casa. Eran orbes de un color pálido, azulado, que danzaban en el aire. Se movían de forma errática, a veces lentas y gráciles, a veces rápidas y nerviosas. Se fusionaban y se separaban, dibujando patrones imposibles en la noche. Mi primer instinto fue buscar una explicación lógica, reflejos atmosféricos, gases del pantano. Pero no había pantanos, y la atmósfera estaba clara. Levanté la cámara, asegurándome de que estuviera grabando. Quería un registro, una prueba de que no me estaba volviendo loco. En la pantalla del monitor, las luces eran aún más nítidas, más definidas, y la estática alrededor de ellas era casi total, como si la tecnología no pudiera procesar lo que estaba viendo. Me arrodillé detrás de una roca, usando mi experiencia para mantenerme oculto, aunque no sabía de qué me escondía. Las luces parecían no tener conciencia de mi presencia. Su danza continuaba, hipnótica y silenciosa. El zumbido, sin embargo, parecía emanar de ellas, una banda sonora para su espectáculo espectral. Pensé en mi hija, Elena, y en su mundo ordenado. ¿Cómo podría explicarle esto? Ella, que creía en los contratos, en las leyes, en la causalidad. Si le contaba que había visto luces fantasmales en el desierto, me conseguiría una cita en la mejor clínica de Houston, convencida de que mi cerebro finalmente había cedido. La idea me hizo sonreír amargamente. Quizás tenía razón, quizás todo era una alucinación, el producto de una mente a punto de jubilarse, pero la sensación de frío, el olor a ozono en el aire y la vibración en mis huesos eran demasiado reales. Decidí acercarme. Fue una decisión estúpida, lo sé ahora, pero en ese momento, la necesidad de entender era más fuerte que el miedo. Me moví lentamente, de roca en roca, reduciendo la distancia entre las luces y yo. A medida que me acercaba, el zumbido se intensificaba hasta convertirse en una presión física contra mis tímpanos. Podía sentirlo en mis dientes, en mi cráneo, y entonces vi algo más. Debajo de las luces danzantes, en el suelo del desierto,
Había algo, una forma. Al principio, no podía distinguirla bien. Parecía una distorsión en el aire, como el calor que se eleva del asfalto en un día de verano, pero no había calor. El aire era gélido. Enfoqué mi linterna en esa dirección, pero el haz de luz parecía doblarse a su alrededor, sin iluminarlo directamente. Era como si la oscuridad en ese punto fuera absoluta, un agujero en la realidad. La cámara corporal, sin embargo, parecía captarlo de otra manera. En la pantalla de mi muñeca, la distorsión tomaba una forma más definida. No era humana. Era alta, delgada, con extremidades demasiado largas. No tenía rostro, solo una superficie lisa que parecía absorber la luz. La figura estaba inmóvil, simplemente existiendo debajo de las luces danzantes. Y de repente, sentí que me miraba. No tenía ojos, pero sentí su atención clavada en mí, una atención fría, antigua e incomprensible. El miedo que sentí en ese momento fue algo primordial. No era el miedo a la muerte o al dolor, era el miedo a lo desconocido, a la aniquilación del entendimiento. Mi cuerpo se congeló. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada. Solo podía mirar, mientras mi cámara grababa fielmente la escena de pesadilla. Fue entonces cuando las luces descendieron. Lentamente, los orbes azules bajaron del cielo y rodearon a la figura oscura. Se movían a su alrededor como planetas alrededor de un sol negro, y el zumbido se convirtió en un coro de susurros. No eran palabras, sino fragmentos de sonido, sílabas sin sentido que se colaban en mi mente. Escuché la risa de un niño, la voz de una mujer llamando a su marido, y, Dios me perdone, escuché la voz de Marta, mi esposa muerta, susurrando mi nombre. Ricardo. La conmoción rompió mi parálisis. Tropecé hacia atrás, cayendo al suelo. Mi linterna rodó por la arena, su haz de luz girando salvajemente. La figura y las luces no se movieron. Simplemente observaban. Me arrastré hacia atrás arañando la tierra con mis manos, sin atreverme a darles la espalda. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Mi mente era un torbellino de terror y negación. Esto no podía ser real. Tenía que ser un sueño. Pero el dolor en mis manos, arañadas por las rocas, era real. El frío que me calaba los huesos era real. La imagen grabada en mi retina y en el chip de mi cámara era terriblemente real. Logré ponerme de pie y corrí. Corrí sin mirar atrás, con los susurros persiguiéndome, con la imagen de esa cosa grabada a fuego en mi cerebro. No paré hasta que llegué a la seguridad de mi patrulla. Me encerré dentro, jadeando, temblando incontrolablemente. Miré por el espejo retrovisor. El desierto estaba oscuro y silencioso de nuevo. Las luces habían desaparecido. El zumbido había cesado. Era como si nada hubiera pasado, pero el terror permanecía. Y en mi pecho, la pequeña luz verde de mi cámara corporal seguía parpadeando. Había grabado lo imposible. Había capturado un atisbo de un universo que existe en las sombras del nuestro. Y esa grabación se convertiría en mi carga, la prueba de una verdad que no podía compartir y que no podía olvidar. Sentado en la cabina de mi patrulla, el silencio era casi tan ensordecedor como lo había sido el zumbido. Mi respiración era irregular, y mi corazón seguía martilleando contra mis costillas como un animal enjaulado. Me llevé una mano temblorosa al pecho y apagué la cámara corporal. La pequeña luz verde se extinguió, pero no la imagen en mi mente. Sabía que lo que había grabado en esa tarjeta de memoria era una especie de veneno, una verdad que podía destruir no solo mi carrera, sino mi cordura y potencialmente la de cualquiera que la viera. El protocolo dictaba que debía informar de inmediato, solicitar refuerzos, iniciar una búsqueda a gran escala. ¿Pero qué iba a informar? ¿Que había visto una anomalía extradimensional custodiada por luces espectrales que susurraban con la voz de mi esposa muerta? Me encerrarían en un psiquiátrico antes de que terminara la primera frase. Mi legado, la reputación de 35 años de servicio intachable, se convertiría en el chiste de un viejo sheriff loco. Pensé de nuevo en Elena. ¿Cómo afectaría esto a su vida? El escándalo, la humillación, su carrera, construida con tanto esfuerzo,
Podría verse manchada por la locura de su padre. No podía permitirlo. Mi deber ya no era solo con la ley, sino con ella, con su futuro, con la protección de su mundo ordenado. Debía tomar una decisión, un plan estratégico, como si estuviera planeando una redada. Pero el enemigo no era un criminal de carne y hueso. El enemigo era la propia realidad. Mi primer impulso fue destruir la tarjeta de memoria, arrojarla al desierto, quemarla, hacerla desaparecer. Pero algo me detuvo. Una parte de mí, el policía, el buscador de la verdad, necesitaba esa prueba. Necesitaba saber que no lo había imaginado. Esa grabación era mi única corroboración, mi ancla a la cordura en medio de la locura. Decidí que el caso de la familia desaparecida, los Thompson, como descubriría más tarde, seguiría los cauces normales. Se convertirían en un caso sin resolver más, uno de los muchos misterios que el desierto guarda. Reportaría el vehículo abandonado, omitiría el rastro de objetos, las luces, la figura, los susurros. Mentiría por omisión, un pecado que pesaría sobre mi conciencia por el resto de mi vida. Pero era un sacrificio necesario. Con un plan en marcha, mi pulso comenzó a calmarse. La adrenalina dio paso a un agotamiento profundo y a una tristeza infinita. Por los Thompson, una familia que había tropezado con algo que no debía, y por mí, un hombre que había visto demasiado. Conduje de vuelta al Navigator abandonado. La escena era la misma, silenciosa y quieta bajo las estrellas, pero ahora la veía con otros ojos. Ya no era una simple escena de un crimen. Era un altar, el lugar de un sacrificio a dioses desconocidos. Hice lo que tenía que hacer. Tomé fotos del vehículo. Registré el número de bastidor. Recogí el bolso y el teléfono como evidencia de una persona desaparecida. Borré deliberadamente las fotos que había tomado del rastro de objetos. Fue un acto consciente de obstrucción, una traición a todo lo que había jurado defender. Pero en ese momento, sentí que estaba defendiendo algo más grande, la frágil paz de la ignorancia. Mientras trabajaba, el sol comenzó a despuntar en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del amanecer era un contraste brutal con la fealdad de la noche anterior. Con la primera luz, la normalidad parecía regresar. El viento volvió a soplar suavemente, y escuché el canto lejano de un pájaro. El desierto volvía a ser solo el desierto, pero yo sabía que era una máscara, una fachada que ocultaba horrores indecibles. De regreso en la oficina, escribí mi informe. Las palabras eran secas, técnicas, una sarta de mentiras cuidadosamente construidas. Vehículo localizado, sin signos de violencia, pertenencias de valor en el interior. Se presume que los ocupantes abandonaron el vehículo a pie. Se inicia protocolo de búsqueda y rescate. Cada palabra era una traición. Extraje la tarjeta de memoria de mi cámara. La sostuve en la palma de mi mano. Era pequeña, insignificante, pero contenía un universo de terror. En lugar de archivarla como prueba, la guardé en el bolsillo. Esa misma tarde fui a casa y la escondí en una vieja caja de seguridad que había pertenecido a mi padre, junto con su reloj de oro y algunas cartas de mi madre. Un lugar para los legados, para los secretos. Los días siguientes fueron un borrón. Se organizó un equipo de búsqueda, voluntarios, otros oficiales. Peinaron el desierto durante una semana. No encontraron nada, ni una huella, ni una fibra de ropa. Los Thompson se habían desvanecido. El caso se enfrió y finalmente se archivó. El Navigator negro fue remolcado y permaneció en el depósito del condado, un monumento silencioso a un misterio sin resolver. Mis últimas semanas como sheriff pasaron en una niebla de culpa y ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, veía las luces danzantes, la figura sin rostro, escuchaba los susurros. Empecé a tener pesadillas. Me despertaba bañado en sudor, con el nombre de Marta en los labios. Elena me llamaba a diario notando la tensión en mi voz. ¿Estás bien, papá? Suenas cansado. Solo es el papeleo de la jubilación, mi amor. Mucho que hacer, mentía. ¿Cómo podía decirle la verdad? Una noche, incapaz de dormir, volví a la oficina. Estaba vacía, silenciosa. Fui al archivador y saqué el expediente de los Thompson.
Miré sus rostros sonrientes en las fotos de sus carnets de conducir. Eran tan reales, tan vivos. Una familia normal que había tomado un giro equivocado en el camino de la vida. Sentí una oleada de ira. Ira contra la cosa del desierto, contra el universo por su indiferencia cruel. Y sentí una profunda sensación de fracaso. Había fallado a esa familia. Mi deber era proteger y servir, y no había hecho ninguna de las dos cosas. Había protegido un secreto y me había servido de la mentira para preservar mi propia cordura. En ese momento, tomé otra decisión. No podía revelar la verdad, pero podía asegurarme de que nadie más corriera la misma suerte. Usando mi autoridad como sheriff, declaré esa sección de la carretera 95 como geológicamente inestable. Inventé informes sobre posibles socavones y fallas sísmicas. Desvié el tráfico de forma permanente, cerrando efectivamente ese tramo de carretera al público. Los lugareños se quejaron, los camioneros maldijeron el desvío, pero la carretera quedó desierta. Mi acto final como sheriff no fue resolver un caso, sino enterrarlo. Creé una zona de cuarentena, no para una enfermedad, sino para un horror que no tenía nombre. El día de mi jubilación llegó. Hubo una pequeña fiesta en el ayuntamiento. Me dieron una placa de oro y un montón de discursos amables. Sonreí, estreché manos, actué como el viejo y respetado sheriff Morales, pero por dentro me sentía como un impostor. Un hombre que guardaba un secreto tan oscuro que proyectaba una sombra sobre toda su vida. Me mudé a un pequeño pueblo a las afueras de Las Vegas para estar más cerca de Elena. La veía los fines de semana. Íbamos a cenar, a veces a restaurantes caros que a ella le gustaban, lugares con manteles blancos y camareros que te llamaban señor. En una de esas cenas, ella me habló de su último proyecto, la creación de un fideicomiso para un cliente multimillonario, una compleja red de inversiones y paraísos fiscales. La escuchaba hablar de ese mundo de cifras y estrategias, un mundo tan lógico y predecible, y me preguntaba qué pensaría si supiera que la realidad era mucho más caótica y aterradora. Nunca le conté nada. ¿Cómo podría? Pero a veces, por la noche, cuando el viento del desierto soplaba contra mi ventana, sacaba la vieja caja de seguridad, no para ver la grabación, nunca más la vi después de esa primera vez, sino para sentir el peso de la tarjeta de memoria en mi mano, para recordar a los Thompson, para recordar que hay puertas que nunca deben ser abiertas y secretos que deben morir con quienes los descubren. La grabación se convirtió en mi penitencia, mi recordatorio constante de esa noche en que la ley y la lógica se rompieron, y yo, un simple hombre con una placa, me quedé solo para barrer los pedazos. Los años pasaron, mi pelo se volvió completamente blanco, y las arrugas en mi rostro se profundizaron, cada una un mapa de los recuerdos que llevaba. Mi vida en la jubilación era tranquila, casi monótona. Pasaba los días leyendo, cuidando un pequeño jardín de cactus y viendo a Elena construir su vida. Se casó con un buen hombre, también abogado, y tuvieron una hija, mi nieta, Sofía. Sostener a Sofía en mis brazos fue la primera vez en mucho tiempo que sentí una paz genuina, una conexión con el futuro que eclipsaba las sombras del pasado. Sin embargo, el secreto nunca se fue. Era un compañero silencioso, una presencia constante en el fondo de mi mente. A veces, mientras veía a Sofía jugar en el parque, la imagen de aquel cochecito de juguete en el asiento trasero del Navigator me asaltaba. La risa de mi nieta se mezclaba en mi memoria con los susurros que había escuchado en el desierto. Me volví sobreprotector con ella, con mi familia. Les advertía sobre los peligros de viajar de noche por carreteras solitarias. Insistía en que siempre compartieran su ubicación. Elena se reía y lo atribuía a los viejos hábitos de un policía retirado. No sabía que mi miedo no se basaba en criminales humanos, sino en una oscuridad mucho más antigua. Una noche, mientras veía las noticias, un reportaje llamó mi atención. Un grupo de jóvenes influencers, en busca de emociones y contenido viral, habían decidido ignorar las señales de carretera cerrada y explorar el tramo abandonado de la 95. Habían desaparecido. Sus coches fueron encontrados, vacíos, en medio del asfalto. El informe del sheriff actual, un joven al que yo había entrenado, era casi una copia al carbón del mío, sin signos de violencia,
sin pistas. Sentí una punzada de hielo en el corazón. Mi cuarentena había fallado. El cebo seguía allí, y la trampa había vuelto a cerrarse. La culpa me consumió. Mi silencio, mi mentira, había costado más vidas. Esa noche no pude dormir. Fui a la caja de seguridad y saqué la tarjeta de memoria. Por primera vez en casi 2 décadas, sentí la tentación de verla de nuevo. ¿Y si había algo que pasé por alto? Una pista, una debilidad. Con manos temblorosas, inserté la tarjeta en mi viejo ordenador portátil. El archivo de vídeo estaba allí, con la fecha y la hora de esa noche fatídica. Hice doble clic. La pantalla cobró vida. Vi la escena a través de mis propios ojos de hace 20 años. El Navigator negro, el interior del coche, mi propia respiración agitada grabada por el micrófono. La calidad era sorprendentemente buena, cruda, real. Avancé el vídeo hasta el momento en que me adentré en el desierto. Y allí estaban, las luces, danzando en la pantalla, tan hipnóticas y aterradoras como las recordaba. Y luego, la figura, la distorsión oscura. En la grabación, era aún más clara, más definida de lo que mi memoria me permitía. La cámara, al no tener los filtros del miedo y la percepción humana, la había capturado con una claridad brutal. Vi cómo las luces descendían, cómo la figura parecía volverse hacia mí, y entonces, por una fracción de segundo, la estática que rodeaba a la criatura se disipó, y vi algo. No era un rostro, pero vi algo, una especie de patrón en su superficie lisa, un patrón que se movía, que se retorcía. Eran rostros, rostros humanos, distorsionados en una agonía silenciosa, atrapados dentro de la esencia de esa cosa. Reconocí a la mujer de la foto del teléfono. Vi el rostro aterrorizado de un niño. Y vi a otros. Docenas, cientos. Un mosaico de almas perdidas, absorbidas por esa abominación. Grité y cerré el portátil de golpe. El horror era 1000 veces peor de lo que había imaginado. No era un simple depredador. Era un coleccionista. Un carcelero de almas. Y los Thompson, y ahora esos jóvenes, se habían unido a su colección. Supe entonces que no podía seguir callado. Mi legado para Elena y Sofía no podía ser una mentira construida sobre el miedo. Tenía que ser la verdad por terrible que fuera. Pero, ¿cómo revelarla? Si entregaba la cinta a las autoridades, se convertiría en un circo mediático. Los científicos la estudiarían, los gobiernos intentarían militarizarla, y los curiosos acudirían en masa a ese lugar, buscando a la criatura. Solo traería más víctimas. No, la revelación tenía que ser a mi manera, controlada, un legado, no un espectáculo. Pasé las siguientes semanas escribiendo. Escribí todo lo que recordaba de esa noche, cada detalle, cada sensación. Lo escribí como un informe, como una confesión, como una advertencia. Mi estilo, el de un hombre que ha pasado su vida documentando hechos, se mezclaba ahora con las reflexiones de un anciano que ha vislumbrado el abismo. Hablé del deber, de la familia, de la sabiduría que solo se obtiene al enfrentar un miedo que te supera. Era mi versión de un plan estratégico de Napoleon Hill, no para alcanzar el éxito, sino para contener el fracaso de la humanidad frente a lo incomprensible. Una tarde, Elena vino a visitarme. Vio los papeles esparcidos por mi escritorio. ¿Qué es todo esto, papá? ¿Estás escribiendo tus memorias? La miré, a mi hija, tan fuerte, tan inteligente. Vi en ella la herencia de su madre, su misma compasión y fortaleza. Algo así, mi amor, le dije. Es una historia que necesitas conocer. Una historia sobre mi último caso. Decidí que se lo contaría todo, y le entregaría a ella la grabación y mis escritos. Ella, con su mente legal y su corazón fuerte, sabría qué hacer. Quizás lo publicaría anónimamente, quizás lo entregaría a alguien de confianza, o quizás, simplemente, lo guardaría como el último secreto de su padre, una lección sobre los límites del conocimiento humano. La decisión sería suya, sería su carga y su legado. Hablando con ella, sentí que una parte del peso se levantaba de mis hombros. La reconexión con la verdad, y a través de ella, con mi hija, era liberadora. No era justicia poética, no había un final feliz para los Thompson.
Pero era una forma de redención. Era asumir la responsabilidad de mi secreto y transformarlo en una enseñanza. Esa noche, antes de que llegara Elena para nuestra conversación, me senté en mi porche, mirando el cielo del desierto. Ya no le tenía miedo, le tenía respeto. Respeto por los vastos y terribles secretos que guardaba. Sabía que la criatura seguía allí fuera, esperando, y sabía que la humanidad, con toda su tecnología, con todos sus logros financieros y sus rascacielos de cristal, era solo una mota de polvo arrogante en un universo indiferente y poblado de horrores. Mi cámara había grabado uno de esos horrores. Y ahora, esa grabación, que jamás debía salir a la luz, se convertiría en la luz de advertencia para las generaciones futuras, empezando por la mía. La conversación con Elena fue la más difícil de mi vida. Sentados en la sala de mi pequeña casa, con el sol de la tarde entrando por la ventana, le conté toda la historia. Al principio su rostro mostraba la preocupación de una hija por un padre anciano. Luego, a medida que avanzaba en el relato, su expresión cambió a la de una abogada analizando un testimonio. Escepticismo, concentración, buscando fisuras en la narrativa. Pero cuando le mostré el vídeo, todo cambió. Insistí en que solo viera un fragmento, el momento en que la estática se disipaba y los rostros se hacían visibles. Puse el portátil frente a ella y le di al play. Vio la figura oscura, la danza de las luces, y luego, el horror. Su rostro palideció. Apartó la vista de la pantalla con la mano en la boca. No gritó. Su reacción fue de una conmoción silenciosa y profunda. El mundo lógico y ordenado en el que había construido su vida se resquebrajó en ese instante. Vio la verdad en mis ojos, la verdad en la grabación, y el peso de 20 años de mi silencio la golpeó de lleno. Apagué el vídeo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Ella miraba un punto fijo en la pared, procesando, asimilando. Finalmente, me miró, y sus ojos estaban llenos de una mezcla de terror y una inmensa tristeza. «Papá», susurró, «todas esas personas». Asentí, con un nudo en la garganta. «Sí, mi amor, todas esas personas». Le entregué el manuscrito que había escrito. «Esto es todo», le dije. «La verdad completa. La grabación y estas páginas son tuyas ahora. Es tu legado. Puedes destruirlo, puedes esconderlo, o puedes encontrar una manera de advertir al mundo. Confío en tu juicio. Eres más sabia y fuerte de lo que yo nunca fui». Lloramos juntos, no solo por el horror de lo que habíamos visto, sino por los años de secreto que me habían separado de ella de una manera que nunca había entendido. En esa confesión, encontramos una reconexión, un puente sobre el abismo de mi trauma. Ella se quedó conmigo esa noche. No hablamos más del tema, pero su presencia era un consuelo. A la mañana siguiente, se fue con la caja de seguridad que contenía la grabación y mis notas. «Voy a pensar, papá», dijo al despedirse. «Necesito pensar. Pero ya no estás solo en esto». Verla partir con esa carga fue a la vez un alivio y un dolor. Le había pasado mi cruz, pero también le había dado la verdad, y la verdad, por terrible que sea, es una herramienta poderosa. Las semanas que siguieron fueron extrañamente pacíficas. El acto de confesar me había liberado. Las pesadillas disminuyeron. Podía mirar a mi nieta Sofía sin que la sombra de los niños perdidos me atormentara. Había hecho las paces con mi pasado, aceptando mis errores y mis decisiones. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. El médico me había diagnosticado una dolencia cardíaca, un recordatorio final de mi mortalidad, pero ya no tenía miedo. Había visto lo que hay en la oscuridad, y la simple extinción de la vida ya no parecía tan aterradora. Un mes después, Elena me llamó. Su voz sonaba diferente, firme, decidida. «Papá, he tomado una decisión. No voy a entregar la grabación a ninguna agencia gubernamental. No confío en ellos. Y no voy a filtrarla en Internet. El mundo no está preparado, y solo causaría pánico y una fascinación morbosa que llevaría a más muertes». «¿Entonces qué harás?», pregunté, mi corazón latiendo con expectación. «He creado una fundación anónima», explicó, «con parte de los fondos de mis inversiones, esos fideicomisos de los que siempre te hablo. La fundación se dedicará a comprar terrenos en zonas remotas,
donde se han reportado desapariciones extrañas, bajo pretextos medioambientales. Cerraremos el acceso de forma permanente y legal. La carretera 95 será nuestra primera adquisición. Vamos a convertir tu cuarentena en algo a prueba de balas, papá. No podemos matar al monstruo, pero podemos matarlo de hambre. Me quedé sin palabras. Su solución era brillante, pragmática, estratégica y compasiva. Usaba las herramientas de su mundo, el dinero, la ley, las finanzas, para combatir un horror de otro mundo. Era la síntesis perfecta de su padre y de ella misma, la sabiduría acumulada de un viejo sheriff y la inteligencia aguda de una abogada de Las Vegas. Era justicia poética después de todo, no una de venganza, sino de protección, una justicia que miraba hacia el futuro, hacia la seguridad de otros hijos y otras familias. Estoy orgulloso de ti, Elena, le dije, mi voz quebrada por la emoción. Más de lo que las palabras pueden expresar. Tú me enseñaste a ser fuerte, papá, respondió ella. Me enseñaste que el deber más grande es proteger a los demás. En ese momento, entendí el verdadero significado de mi legado. No era la historia de terror, ni la grabación. Era ella, mi hija, la sabiduría que le había transmitido, forjada en el fuego de mi propia prueba, era la verdadera herencia. La historia viviría a través de sus acciones, no de mis palabras. Ella colgaría el teléfono, volvería a su vida de alta finanzas, a su Tesla Model X y a sus reuniones en rascacielos, pero ahora con un propósito secreto, una guardiana silenciosa, luchando una guerra que nadie más sabía que existía. Yo había cerrado la puerta al horror. Ella estaba construyendo un muro a su alrededor. Mi historia estaba llegando a su fin. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas, siento una sensación de cierre. La carga ha sido compartida, y el futuro está en buenas manos. La grabación de mi cámara corporal, esa cinta que jamás debía salir a la luz, ha cumplido su propósito. No como una pieza de evidencia, sino como una semilla, la semilla de una idea, de una misión que ha florecido en la persona que más amo. El monstruo del desierto de Nevada sigue ahí, lo sé, hambriento y eterno, pero ahora hay alguien vigilando, alguien que usará la lógica, la ley y el amor para mantener la oscuridad a raya. Y para mí, eso es suficiente. Ese es el final de mi informe, mi confesión final. Mi tiempo se acaba. Lo siento en la fragilidad de mi respiración, en la forma en que el mundo parece desvanecerse un poco más cada día. Pero ya no hay miedo, solo una tranquila aceptación. La historia está contada. La verdad, o al menos mi verdad, ha sido puesta en libertad, confiada a las manos más capaces que conozco. Miro por la ventana y veo a Sofía corriendo por el césped. Su risa es el sonido más puro que existe. Elena la observa desde el porche, con una sonrisa que esconde una fortaleza de acero. Mi legado está a salvo. Está vivo. Mi lucha no fue en vano. No pude salvar a los Thompson, ni a los jóvenes que vinieron después. Esos rostros en la oscuridad son cicatrices en mi alma que nunca sanarán. Pero he convertido mi fracaso en una lección, mi trauma en una defensa. La fundación de Elena ya ha adquirido ese tramo de la carretera 95 y varias otras áreas a lo largo del país. Lo llaman el Proyecto Santuario, una red de zonas de exclusión silenciosas, protegiendo a la humanidad de verdades que no está preparada para afrontar. Es un trabajo anónimo, ingrato, el tipo de heroísmo que nunca recibe medallas, el único tipo que realmente importa. A veces me pregunto sobre la naturaleza de esa criatura. ¿Es única? ¿Hay más como ella? ¿Qué quiere? Son preguntas que nunca tendrán respuesta. Y quizás sea mejor así. La sabiduría no siempre reside en conocer todas las respuestas, sino en aceptar los límites de nuestro entendimiento y actuar con coraje frente al misterio. Mi viejo yo, el sheriff Morales que creía solo en los hechos y las pruebas, se habría reído de tal idea. Pero ese hombre murió en el desierto hace 20 años. El hombre que soy ahora entiende que la fe, la lealtad familiar y el sacrificio silencioso son fuerzas tan reales y poderosas como cualquier ley de la física. Son los pilares que sostienen nuestro frágil mundo frente al caos que acecha en las sombras.
La cámara corporal que llevé esa noche está ahora en lo profundo de una bóveda bancaria, la única copia existente. Elena y yo acordamos que nunca debe ser destruida, pero tampoco vista de nuevo, a menos que sea absolutamente necesario. Es un testimonio, un último recurso, la prueba final de que no estamos solos, y de que nuestros peores miedos apenas rozan la superficie de lo que es real. Mi historia es una advertencia. Sí, pero también espero que sea un testamento al espíritu humano, a nuestra capacidad para enfrentar lo impensable, para encontrar un propósito en el sufrimiento, y para transmitir la antorcha de la protección a la siguiente generación. No se trata de luchar contra monstruos con armas, sino de proteger el santuario de nuestra ignorancia, nuestra paz, con sabiduría y previsión. Se trata de construir muros, no para encerrarnos, sino para mantener fuera las pesadillas que vagan por los desiertos de nuestro mundo. Quiero agradecerles, a ustedes que han escuchado mi voz o leído mis palabras hasta el final. Gracias por acompañarme en este último viaje a las profundidades de mi memoria. Al compartir esta carga, la siento más ligera. Al confiarles mi secreto más oscuro, siento una extraña conexión con todos ustedes, una hermandad en la vasta y a veces aterradora experiencia de ser humano. Mi intención no era asustarlos sin motivo, sino dejarles una última lección, forjada en el terror y pulida por los años. Cuiden a sus familias, confíen en su instinto y nunca, nunca subestimen la oscuridad que yace justo al borde del mapa de su vida conocida. Mientras me preparo para mi último silencio, una extraña calma me envuelve, y en esta calma, unas palabras vienen a mi mente, como un susurro no del desierto, sino de un lugar mucho más profundo. Siento que es un mensaje que se me ha revelado en este preciso instante, un regalo no solo para mí, sino para ustedes, para fortalecer su espíritu en los momentos de prueba. Las palabras son estas: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que encuentren en ellas la fuerza que yo he tardado toda una vida en comprender. Que les sirva de guía y consuelo. Adiós y que Dios los bendiga.